El reinado de la gracia de Cristo. Ese es el título del mensaje de hoy. El reinado de la gracia de Cristo. Vamos a comenzar por Romanos capítulo 5, verso 20. Hermano, estamos viviendo tiempos maravillosos en donde la gracia es la reina. Y estoy hablando en términos espirituales tomado de la Sagrada Escritura, muy especialmente del Evangelio. Y como usted comprobará, el título emana de la lectura que vamos a desarrollar a partir de este momento. Romanos capítulo 5, versículo 20. Y con el favor de Dios, que es su gracia, usted saldrá de este lugar reinando en vida. Porque la muerte también reinó, pero eso ya eso es historia vieja. La muerte era la reina cuando el pecado estaba vigente y Cristo no había venido para quitarlo. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es deja el pecado en el mundo, sino que lo quita. Bien, dice la palabra, y aprecio mucho este silencio para que la palabra del Señor pueda correr con libertad. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, ahí está el reinado del pecado y la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, no vida temporal, mediante Jesucristo Señor nuestro. Alguien que diga conmigo: palabra de Dios. Ahí están dos reinados. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 12, que así que por la transgresión, por la desobediencia, por la transgresión de Adán, entró el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El ser humano no es pecador porque peca, sino porque nace pecador. Otro pecó por ti, Adán. Adán no te preguntó a ti porque tú no habías nacido. Él cometió la fechoría y esa fechoría perjudicó a toda la raza humana. Por eso allá en 1 Corintios 15 dice que en Adán todos mueren. Y hay varias clases de muerte. La muerte espiritual se produjo instantáneamente, tal como el Señor se lo advirtió a Adán en el huerto de Edén. Le dijo el Señor al primer hombre que pobló este planeta: el día que tú comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, y Dios no miente, Él es la verdad, morirás. Eso fue lo que ocurrió una vez que Eva probó el bocado, le dio a su esposo, y allí, siendo dos personas nada más, fastidiaron a billones, trillones y quinquillones, y ponga todos los yones que usted quiera de la raza humana. Por eso es que el ser humano necesita con urgencia escuchar el Evangelio para que entienda que está perdido, pero que Dios es tan bueno que ha provisto un Salvador, que es Jesucristo. Así que antes de Cristo, antes de su advenimiento, hace 2000 años atrás, reinó el pecado y reinó la muerte. Imagínate una carroza donde quien va saludando es la muerte. Y no estoy hablando aquí de carnaval, sino de una realidad espiritual. Volvamos nuevamente al pasaje. Y fíjese, yo por muchos años pensé que la ley se introdujo para que el ser humano la cumpliera, pero Dios sabía que el ser humano no la iba a cumplir. ¿Cuántos creen que Dios lo sabe todo? Amén. En Él hay un atributo perfecto que se llama la omnisciencia. Él no necesita aprender nada porque Él lo sabe todo desde la raíz.
Y Dios le reveló al apóstol Pablo, que ese es nuestro apóstol. Dios lo comisionó para que fuera apóstol a los gentiles, aunque él le predicó a los judíos también. Entonces dice el verso 20, pero la ley se introdujo para, ahí está el propósito por el cual Dios dio la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado cesase. ¿El pecado qué, iglesia? Abundase. Y uno se queda viendo un chispero cuando lee eso. ¿Cómo así? Que Dios dio la ley. Dios dio la ley para que el hombre la cumpliera. Y es verdad, Dios le dio la ley al hombre para que la cumpliera, pero Dios sabía que el hombre, el ser humano, no tenía tela para cumplir eso. Y la ley fuera una especie de trampolín que impulsara al hombre a buscar a Cristo, el Dios de toda gracia. Por eso es bien importante entender lo que es la ley y lo que es la gracia. Y no irnos de tajo en contra de la ley, porque en la ley también hay gracia. Y en la gracia también hay ley. ¿Estamos? Hace, yo creo que ya como un año o un poquito más, en tiempos creo que de pandemia, Dios le dio una predicación a nuestra hermana Kelis en uno de los ayunos, donde predicó la ley en la gracia. Los mandamientos de la gracia. Ok, gracias por recordármelo. Muy excelente. Porque mucha gente se equivoca con la ley, pero mucha gente también se equivoca con la gracia. Y muchos piensan que la gracia es una licencia para pecar. Pero no estoy hablando de gente ignorante, estoy hablando de pastores, teólogos, gente muy educada secularmente, pero sin la revelación del Espíritu. No hay nada más demandante que la gracia, ¿sabe? Ustedes recuerdan que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso lo escribió Moisés. Dios le entregó las tablas de la ley por medio de ángeles a Moisés y eso fue lo que predicó Moisés en la ley. Pero Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Y cuando Él dice, oísteis que fue dicho, y esto lo tomo como una referencia, como un ejemplo nada más, no cometerás adulterio, mas yo digo, oye, el Hijo de Dios, el Dios de toda gracia, mas yo digo, cualquiera que mire tan siquiera a una mujer y la codicie, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, en la gracia aprieta más. Pero ¿por qué está uno más relajadito? Porque en la gracia Dios nos da su Espíritu. Y el Espíritu Santo es un gran aliado nuestro. Es el Paracletos. Jairo le dice el Parácletos. Pero como quiera, ya tú sabes que es un abogado que está a tu lado, que te sirve, que te ayuda. Y el principal enemigo con quien nosotros luchamos es con nosotros mismos. Yo estaba orando el otro día y me acordé que Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y enseguida nosotros lo asociamos con Satanás y los demonios. Y tenemos lucha contra Satanás y los demonios. Pero Satanás y los demonios están afuera. Pero el principal enemigo nuestro es nuestra carne, esa está dentro de nosotros. Así que ese pelea la buena batalla de la fe es enfrentándose la nueva criatura para desplazar a la vieja naturaleza. Porque allá afuera está el diablo, pero dentro en tu carne está la diabla. ¿Aló? La carne, que es tan diabla como Satanás. Eso no tiene por qué asombrarte a ti, aquí lo hemos compartido a través de diferentes dones. Porque el bautismo de Jesucristo nos da salvación, el bautismo en su muerte. Primera de Pedro 3:21, pero no quitó las inmundicias de la carne. Pedro dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
El crecimiento espiritual viene como consecuencia de tú conocer tus dos naturalezas y entender que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí estás tan limpio que Cristo se metió en tu corazón. Cristo no se mete en nada sucio. El primero te limpió. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice Hebreos 10:14. O sea que esa nueva criatura, en la nueva criatura, tú no naciste de nuevo pecador. Porque la nueva criatura no proviene de Adán, sino del postrer Adán, que es Jesucristo. Pero temporalmente el Señor te dio un nuevo nacimiento, pero todavía te dejó en un cuerpo que contiene la vieja naturaleza. Y muchos de ustedes, no quiero lastimar a nadie, tengo que decirte la verdad, muchos de ustedes su cristianismo lo viven es en la carne, en el viejo hombre. O sea, vivir el cristianismo en la carne no significa que tú andes por ahí en las discotecas, embriagándote. Eso es carne y eso es mundanalidad. Pero vivir en la carne, te lo voy a definir sencillo, vivir en la carne es no vivir en el nuevo hombre, sino vivir la vieja criatura creyendo que agrada a Dios porque ya dejó de fumar, porque ya no toma, porque esto y lo otro, porque me estoy portando bien. Todo eso está bien, porque estamos llamados a llevar fruto para Dios a través de nuestro proceder, a través de nuestra conducta. Pero eso el portarte bien no te espiritualiza. Lo que a ti te espiritualiza y te lleva a la madurez es la comunión con Cristo. Porque es allí donde tu espíritu, tu hombre interior se desarrolla y es allí donde tu hombre interior se deleita. El apóstol Pablo habla de esa tremenda contradicción que hay en cada creyente. Cuando en Romanos 7:18, bastante citado por este púlpito, el apóstol dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ahí no mora el bien. Si no mora el bien en mi carne, ¿qué es lo que mora? El mal. Porque en el verso 21 de ese mismo capítulo 7 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hablando de su carne. Pero en el verso 22, y aquí estoy repitiendo lo que llevo años compartiendo, el apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior, esa no es la carne, ese es el espíritu tuyo renacido de simiente incorruptible. Ahí donde tú estás unido a Cristo espiritualmente. Este es un reino espiritual. Porque según el hombre interior, mira esto, me deleito en la ley de Dios. Me deleito. Cuando yo busqué en el diccionario deleite, dice gran placer del ánimo y de los sentidos. Con razón es que el Evangelio nos exhorta a estar siempre gozosos. Regocijaos en el Señor, o sea, en tu hombre interior unido a Cristo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Si Dios lo dice, es porque se puede. Estad siempre gozosos. Pablo, la llamada epístola del gozo, la escribió estando preso. Si la gente cuando está confinada se le desarrolla ira, enojo, bueno, los que tenemos algo de conocimiento de estas cosas sabemos que las penas que se aplican a las personas que infringen la ley en cuanto a lo penal es para resocializar al individuo. Por eso es que lo toman y lo meten preso, porque está haciendo daño a la sociedad. Y se supone que pues lo apartan de la sociedad un tiempito para educarlo y que entonces él salga regenerado, por decirlo de alguna manera, y ya no siga haciéndole daño a la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que como el ser humano no fue creado para estar confinado, de allá salen graduados, entraron en cuanto a la primaria de la delincuencia, pero de ahí salen con un posgrado en maldad. Salen peor. O sea que difícilmente un Estado resocializa a alguien conforme al propósito de la ley, porque en la letra cabe todo, pero en la práctica. Ahora,
resocialización, si es lo que ha ocurrido en nosotros. Amén. De manera que el gozo que tú estás llamado a experimentar está en tu hombre interior. Y algunos de ustedes, ojalá no sean muchos, y cuidado, no son felices porque no escuchan la palabra, pero al no tener comunión con Dios, su espíritu no se ejercita. Y si no te ejercita, tu hombre interior no se desarrolla. Al no desarrollarse, te quedas niño, que es lo contrario a la madurez. Y es lamentable cuando uno ve cristianos de años siempre como padeciendo por las mismas cosas, las mismas cojeras, los mismos vicios, las mismas caídas. Atiende bien, gracias a Dios que hoy vinieron los inteligentes. Dile al que está a tu lado, usted es inteligente. Ok, y si quieres estimular al pastor, yo te lo recibo también. Y en este pacto le servimos a Dios con la mente. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Y tenemos garantías de conocer a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios designó al apóstol Pablo como nuestro apóstol. Apóstol a los gentiles. Hubo un día en que Pablo sacudió los pies y dijo, ya que ustedes desprecian la palabra del Señor, le dijo a los judíos, me voy a los gentiles porque a los gentiles me mandó el Señor. Así que Él es nuestro apóstol. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Nosotros tenemos, se lo dijo a los corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tú quieres conocer la mente de Cristo? Tienes que estudiar toda la Biblia, pero mayormente en las epístolas paulinas. Pedro no dijo eso, Juan tampoco. Pero nosotros no ponemos a competir a los apóstoles, cada cual tenía su don. Y cuando Pablo le escribió a los corintios, por más que trate de evitarlo, yo cojo unos desvíos, pero que tienen que ver con el tema. Lo que pasa es que se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando. Para dividir lo que es carne y espíritu, en 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. O sea que si tú vives en el hombre natural, que ese no es el nacido de nuevo. Ese es el hombre del común, el hombre de la calle que no tiene a Cristo. Pero en tu carne tampoco mora el bien. O sea, tú eres una belleza de nueva persona en tu hombre interior. Tienes que entender eso. Y esto, el evangelio es para tu espíritu, es para tu hombre interior. Porque tu hombre interior fue el que resucitó el día que recibiste a Cristo. Porque tu hombre interior, o sea, el espíritu de Adán fue el que murió. Adán murió instantáneamente una vez que pecó, pero él siguió vivo, físicamente, humanamente, hablando, y después murió cuando se le cumplió el ciclo. Pero espiritualmente murió. Por eso es que el ser humano no quiere nada con Dios, porque está muerto espiritualmente. Los muertos que están en el cementerio universal o en el otro cementerio que le llaman el Calancala, no sé por qué, si eso fue alguna tribu, ¿qué? Jardines de aquello y jardines de lo otro. Ninguno de los muertos que está ahí alaba a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. Y así está la humanidad. ¿Ok? Pero Dios, cuando a ti te predicaron el evangelio, resucitó tu espíritu. Si es que tú tienes a Cristo, porque si tú no tienes a Cristo, podrás ser evangélico, pero no hijo de Dios. O sea, ningún evangélico tiene garantías de salvación por ser evangélico o por ser católico, o la religión que tú quieras. El requisito sine qua non para saber si uno es hijo de Dios es si nació de nuevo. Porque si naciste de nuevo, es porque Cristo entró y le dio vida a tu hombre interior.
Porque el primer Adán es alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante, o sea, espíritu que da vida. Y no es cualquier vida, vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aunque baile y brinque y salte, sea campeón de esto y de aquello, sea presidente de la República, sea premio Nobel, está muerto. Así que yo en esta mañana vengo a hablarle a tu hombre interior, a la nueva criatura. Porque es lo único en ti que se puede deleitar en Dios. Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea que si Dios le da desarrollo a mi hombre interior, yo puedo estar siempre gozoso, aunque esté pasando por pruebas. Cristo mismo, dice la palabra en Hebreos 12, cuando Él dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oye esto, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora viene, el cual, hablando de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Todavía tienes la Biblia abierta? Dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también, o de la misma manera, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Rapidito, pásate a Hebreos capítulo 4, verso 16. Estamos ahí, dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién se supone que está sentado en un trono? Un rey. Ok. Y en el pasaje que leímos en Romanos dice que la gracia debe reinar. Y ahora está hablando de un trono. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, como es el trono de la gracia, si nos acercamos confiadamente, ¿qué es lo que vamos a hallar? Gracia para el oportuno socorro. O sea que el socorro tú no tienes que estarlo buscando allá en terceros, sino en el trono de la gracia. Y para llegar al trono de la gracia tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Mire, si alguno no lo ha experimentado, esto es lo más lindo que le puede pasar a uno. Mi hermano, cuando yo entro en la presencia del Señor y entro en sintonía con el Señor, ese es el mejor momento de mi día. Porque yo no entro ahí con un rezo, ¿sabe? Yo llego, el Señor me lleva en el Espíritu y yo entro ahí y a mí se me pasa el tiempo, yo no sé qué día es, estoy con Él. Eso es difícil de explicarlo con palabras, eso hay que vivirlo, ¿sabe? Y es un disfrute, y ahí uno se abre con el Señor y habla con Él. Y el mismo Espíritu, orando, el mismo Espíritu te enseña a orar. Porque uno empieza en la práctica a desarrollar cosas y uno empieza a darse cuenta de errores que comete cuando está orando. Hasta que tú descubres que estás hablando con un Padre que te ama, el más grande, que te comprende. Entonces a ti se te da por no esconderle nada, tú hablas con Él. Por eso es que el Señor dice, y cuando ores,
cierra la puerta, porque si alguien te oye por ahí hablando sinceramente con el Señor, de pronto no te va a comprender. Cierra la puerta y tu Padre que te espera en secreto, Él te recompensará en público. Entra en tu alcoba, entra en tu aposento, dice la palabra. O sea que tú vienes acá para recibir la palabra y todas estas cosas, pero Dios también está en tu casa. Y dice el Evangelio, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto es el cristianismo es comunión con Cristo. Si tú estás viviendo otro cristianismo, si tú no tienes comunión con Cristo, tú estás viviendo otro evangelio, o más bien un evangelio, o sea, un lío, porque ese no es el evangelio. Tú pierdes años, pero años, y quizás los mejores años de tu vida, por no tener comunión con Dios y conformarte a ser parte de una religión, si ese fuera tu caso. Pero note que estamos hablando aquí del reinado de la gracia, y yo esta mañana oraba y pensaba en los hermanos que hoy no están. Se aligeraron por alguna razón, quizás no bíblica, porque aquí tenemos una limpia conciencia que nunca le hemos sido de ocasión de tropiezo a nadie. El que se ha ido de aquí es porque se ha querido ir. Pero digo yo, qué pena que se hayan ido, porque ahora este ministerio ha entrado en una gloria más eminente. Ahora estás entendiendo tú más y mejor la gracia de Cristo. Porque es que ese es el pan de cada día en este ministerio. Mira dónde está sentado Cristo, en el trono de la gracia. ¿De qué vino lleno Cristo? De gracia y de verdad. El evangelio que entró a Colombia fue una mezcla de legalismo con evangelio. Y muchos de nosotros, aunque apreciamos el lugar donde nacimos y honramos las autoridades y los líderes que tuvimos y damos gracias a Dios porque ahí nos iniciamos, no conocíamos lo que era la gracia. Y escuchábamos que la gracia era una licencia para pecar. Pero es que esto tiene que ser revelado. Esto tiene que ser revelado. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por el que te maldice, bendícelo. Entonces la gracia aprieta más, no es ninguna licencia para pecar. Y no es licencia para pecar porque cuando Pablo le escribe la carta a Tito, que es una carta pastoral, dice, porque la gracia de Dios, ponga mucho cuidado, o sea, pestañea por necesidad, pero ábrelos otra vez. Y más que todo, abre el oído. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Diga a la iglesia fuerte, la gracia enseña. No es como la ley, que la ley te prohíbe, no toques, no manejes, no gustes, no mires para aquí, no mires para allá. Bota el televisor, el cajón del diablo. Digo, en algunas casas el televisor es el cajón del diablo, pero en otras no. Para ver tu noticiero, tú sabes. Para meterte a internet, porque ahora uno se puede meter a internet con estos televisores inteligentes. Hay televisores inteligentes más que algunos cristianos que hoy no vinieron. Entonces la gracia, fíjate lo que dice Romanos capítulo 5. Yo me pregunto, perdón, sí, busca Romanos capítulo 5, pero cuando lo tengas te voy a continuar desarrollando lo que le dijo Pablo a Tito y quedó escrito. ¿Llegaron? Téngalo ahí. Pero yo no le dije toda la cita de Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿qué es lo que nos enseña? A renunciar a dos cosas. Mira, la gracia te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
Entonces en ningún momento una gracia que te enseña a que renuncies a lo malo te va a dar a ti una licencia para que tú peques. No, ella te enseña a renunciar. Todo hombre o mujer que se levanta contra la gracia las va a pagar. Y hay gente que lo ha pagado con su vida. Esto es serio, porque Cristo es santo. ¿Y de qué vino lleno Cristo? La ley por Moisés fue dada, Juan capítulo 1, creo que por el verso 16, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y dice la palabra que Él vino lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, empezando porque la salvación es por gracia, no es por obras. ¿Me siguen? Pastor, ¿y qué es la impiedad? La impiedad es todo lo contrario a la vida que vivió Jesús. Es todo lo contrario a la vida de santidad. Yo antes pensaba, y lo había dicho, que impiedad era todo lo referente al odio, al rencor. Todo eso lo abarca, pero abarca mucho más. En Romanos 5:17, mira lo que dice, hablando de reinado. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte era la reina que iba en la carroza. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, no es por Jesucristo y María, por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos queridos, qué bueno que tú estás aquí. ¿Sabes a lo que tú vienes aquí? Tú vienes aquí a recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Y cuál es la consecuencia de tú recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia? Que la gracia y la justicia del Señor te llevan a reinar en vida, no después que te mueras. Como quiera, después que te mueras vas a reinar. Pero lo lindo es reinar ahora, en medio de un mundo que está como está, por causa de tú estar en Cristo Jesús, ha sido trasladado a un reino de gracia. Y es por eso que reinamos en la gracia de nuestro Dios. Veo un solo hermano que levantó las manos a gozarse. Parece que los demás están procesando la información. Voy a decirlo de nuevo. Por eso es que te necesito concentrado. Y si no lo hiciste hoy, antes de venir al próximo servicio, ora. Limpia tu mente con la sangre de Cristo. Pídele al Espíritu Santo, tú eres mi maestro. Enséñame tu palabra. Hazme comprender el mensaje que se va a compartir hoy. Porque esta no es una clasecita de religión, ¿me entiendes? Esto es profundo lo que estoy hablando. Fíjese que yo comencé hablando, iba a citar y no lo cité, primera a los Corintios 2:14 y 15. A veces se me quedan, porque aunque yo traigo un bosquejito aquí, el Señor me va dando más cosas cuando estoy acá arriba que considero importantes compartirlas con la iglesia. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. O sea que esta palabra no es para el hombre natural, esta palabra es para el hombre espiritual, para el hombre interior. Pablo preguntó, porque ¿quién entendió la mente de Cristo? ¿Quién le conocerá? Mas nosotros, dijo el apóstol, tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la gracia, pastor? Hoy traigo otra definición que la recibí de un hombre llamado, de un libro. Me pareció interesante, digo, porque vamos así afirmando las estacas, conociendo, porque nos hemos propuesto que hasta los niños que vienen aquí deben conocer el significado de la palabra gracia. Y este hombre, un teólogo, Abraham Bott,
Debe ser Bud, porque es doble O el apellido. Dice, es el favor inmerecido y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. Mira eso. Voy a repetirlo. Es el favor inmerecido, o sea que tú no te lo ganas, sino que Dios te lo da, por eso es que es gratis. Es el favor inmerecido y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión, es decir, que Dios es el que lo concede, en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. Y aquí cierro las comillas. Y mi comentario es que la gracia es el favor de Dios, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Toda la vida a muchos de nosotros nos dijeron que la salvación era por la intervención de nuestro libre albedrío. No, es que tú ejerciste tu libre albedrío, tú escuchaste la palabra y tú decidiste salvarte. Pues hay un pasaje, hay muchos pasajes que tiran al piso esa teoría. Por ejemplo, Efesios 2:8. Tú nunca lo has leído, pero hoy lo vas a leer de otra manera como antes lo habías percibido. Efesios 2:8. Sí, realmente nosotros tomamos una decisión. ¿Pero por qué tomamos la decisión? Porque la gracia es tan poderosa que nos impulsa por el Espíritu a confesar a Cristo arrepentidos. No, pero mejor es comenzar desde el verso 1. Desde el verso 1. Dice la palabra, pero tú lo sigues en tu Biblia. Yo te lo digo así porque me lo sé de memoria. Lo digo para la gloria del Señor, no para hacer alardes aquí de nada. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Hago una pregunta. ¿Un muerto puede tomar una decisión? Dice el muerto, hoy me decido por Cristo. Hoy, ¿un muerto puede ejercer su libre albedrío? Atiende bien, tú tienes libre albedrío, pero para las cosas de la tierra, tú escoges qué color de camisa o blusa si eres mujer. Tú escoges, este jean me gusta. Esto, escoges, vas al supermercado, este tomate sí, este no. Escoges los limones, ahí tienes libre albedrío, pero como estás muerto espiritualmente, allí no hay, el albedrío no está libre para escoger a Dios. Romanos 3:10, tomado del Antiguo Testamento, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Entonces tú no buscaste a Dios, porque entonces la Biblia estaría mintiendo, sino que Dios te buscó a ti. ¿Saulo de Tarso ejerció su libre albedrío para convertirse a Cristo? No, él llevaba poderes de los principales sacerdotes y ancianos persiguiendo a los cristianos. Él era un acérrimo perseguidor de la iglesia, odiaba a la iglesia, pensaba que Cristo era un falso profeta, que Jehová era el único Dios. Y resulta que Jesucristo es Jehová que se manifestó en carne. Porque grande es el misterio de la piedad. Dios, que es uno, fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Ahora ahí dice, y Él os dio vida. Una pregunta, ¿la vida te la diste tú mismo? No, si tú estabas muerto. Él, oye, levanta tus manos y dale gracias al que te dio vida.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, tú eras un muerto que andaba, pero andabas era para seguir al diablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, de nacimiento, de fábrica, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces un muerto está muerto. Yo hago como Bienvenido Jiménez, meto la cara en el cementerio universal, o ahora que es de día, no está cerrado, entro y pregunto, ¿quién de los que está aquí quiere recibir a Cristo? ¿Quién contesta? ¿Y por qué no contestan? Porque están muertos. Lázaro, ¿se pudo dar vida él mismo? No, tuvo una voz y no cualquier voz. Tuvo Dios que hablar, el fuerte de Dios es el verbo. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Y entonces ahí ocurrió un milagro múltiple. Porque los muertos no oyen. O sea que él tuvo que darle vida primero para despertarle el tímpano. Hay que analizar minuciosamente cada cosa. ¿Ah? Porque para poder oír tienes que estar vivo. O sea que él lo resucita y entonces se le abre el tímpano y escucha, ¡ey, me están llamando! ¡Ay, Padre! Dios hizo un muñeco en el principio de barro. Hasta que Dios no sopló aliento de vida, el muñeco era muñeco, Adán. Pero cuando sopló, Adán, ¿dónde estoy? Oh, tranquilo. No le dijo Bobby, porque te llamarás Adán. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Orgullo humano, fuera. Jactancia humana, fuera. El poder es de Dios a través de su palabra. Su gracia es la que reina. Gloria al Señor. Dale más duro a esas palmas. Damos la gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cristo vive. En esta iglesia reina la gracia. Y nosotros reinamos en vida porque recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Tú has sido predestinado para reinar en la vida de Jesucristo. Y eso no se queda ahí. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos como Lázaro, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, don de Dios. No por, ay Padre, míralo ahí, no por obra. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que no es por tus obras ni por las mías. ¿Y por qué no es por obras ni tuyas ni mías? Porque, dice el verso 10, porque somos hechura suya. De la A a la Z, de principio a fin, porque somos hechura suya, creados en Cristo, casi nada, para buenas obras, las cuales buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Hasta las buenas obras que nosotros hacemos están preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es que, hermano, Dios no te conoce a ti desde ahora.
Dios te conoció y te amó a ti desde antes de la fundación del mundo. Allí te escogió en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Efesios. Capítulo 1. 3 y 4. Bendito sea. O sea, en nosotros siempre debe haber una alabanza para Dios. Ese verso 10 a mí me tiene, no loco, porque entonces no estaría disfrutando la vida de Cristo, pero me tiene de fiesta, porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo. Ya no dice creados en Adán, sino creados en Cristo Jesús, porque tú naciste de nuevo. El primer nacimiento tú vienes por la línea de Adán, pero en el nuevo nacimiento murió Adán. Cristo es el postrer Adán. Ahora tú estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, la misma criatura es. Tú eres un nuevo Joao. Las cosas viejas que entraron a ser parte de las cosas nuevas. No pasaron. Dale la mano a tu vecino y dile, tú has sido predestinado para reinar en vida, en la vida de Jesús. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.